Les invito para que estén sobre los pies. Vamos a orar en esta mañana, que su palabra corra y sea glorificada. Siempre que venimos a este lugar necesitamos escuchar una palabra de aliento de parte de Dios, no importando qué persona se encuentre presentando el mensaje, sino que sea Dios directamente hablando a cada una de nuestras vidas. Si usted está necesitado en esta mañana, incline su rostro, levante sus manos y dígale al Señor que su palabra corra y sea glorificada. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos ante ti, ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial. Somos cada día necesitados de ti. Venimos a este lugar, Señor, porque necesitamos palabras de vida eterna. Necesitamos, Señor, aliento, fuerzas. Padre bendito, que esta palabra sea clara en nuestras vidas y que podamos continuar en este camino de salvación. Danos fe, Señor, para que esta palabra entre a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Bienvenidos los hermanos que vienen de otras congregaciones. Bueno, quiero titular esta enseñanza: la lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Bueno, estaba meditando en este texto acerca de la lucha o la confrontación que tiene el cristiano en su diario vivir, y que muchos en el primer round, pues, si se les puede llamar así, se debilitan o se sienten derrotados y por consiguiente no vuelven a la iglesia o viven un evangelio frustrado. Cuando yo estaba recién bautizado, a mí me pasó eso. Uno se bautiza y de verdad que uno cree que la piel a uno le cambia, que uno le ponen alas, que mejor dicho, se acabó las ganas de pecar. Y se nos olvida que seguimos siendo seres humanos, de carne y hueso. Y yo pensé, cuando cometí algunos errores, que yo no iba a poder continuar con el evangelio. Porque yo dije, no, decepcioné a Dios. Yo le prometí al Señor que no iba a volver a fallarle, que no iba a volver a cometer algún error, pero los cometía y me sentía muy mal. Y a veces uno pensaba, bueno, y quizás a muchos les pasa, ¿para qué seguir en ese evangelio si es tan difícil? Si no vas a ser capaz. Cuando hablamos de que hay una confrontación entre la carne y el espíritu, hago similitud a un cuadrilátero donde hay dos boxeadores. En este lado está la carne y en este lado está el espíritu. La carne quiere seguir pecando y el espíritu no, porque tenemos dos naturalezas. Pero pensar en que seamos capaces o no significa que tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios.
Andar en el Espíritu no es levitar o andar volando, no. Si usted se toca, usted tiene carne. Si se pellizca, a usted le duele. Usted sigue siendo igual. Usted tiene problemas, usted se angustia, usted llora, usted tiene dificultades. Amén. Los que estamos bautizados sabemos eso. Uno cree que se bautizó y los problemas se acabaron. Que se acabaron las angustias, que se acabaron las dificultades, que estamos en la iglesia y que todo, absolutamente todo es de blanco. Pero bueno. Y los que han asistido o están asistiendo a la iglesia dice, yo no me bautizo porque será que sí, porque será que no, porque será que sí voy a ser capaz, porque y si me desanimo, y si me desaliento, y si de pronto me salgo, y si. Bueno, quiero decirle algo. Yo, y creo que muchos de nosotros pensamos lo mismo. De hecho, amagamos muchos para bautizarnos. Porque será que sí voy a ser capaz, y si decepciono al Señor, y si le fallo a Dios. Pues bueno, quiero decirle algo. No piense en que usted sea capaz, porque todos somos incapaces. Pero Dios es el que nos da las fuerzas, la sabiduría, las ganas, porque a veces también nos desanimamos, bendito el nombre de Jesús. Y a veces uno como que no es capaz de seguir, pero el Señor es nuestra fortaleza, bendito el nombre de Jesús. Si nosotros miramos primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, es un texto que conocemos muchos. El verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuántos somos salvos? Bueno, le voy a hacer una pregunta para que la deje ahí guardada. Desde que usted se bautizó no volvió a pecar jamás, ni le volvió a fallar a Dios. Respóndase usted ahí. Pero mire, hay un paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. El bautismo nos salva. De hecho, somos salvos y tenemos la tranquilidad de saber que cuando uno se bautiza, uno siente la paz y el perdón de parte de Dios. Al menos es mi experiencia. En esta cita nos está mostrando que al ser bautizado y el hecho de ser creyentes, no significa que seremos como los ángeles, que no tienen deseos ni pasiones. No. Observemos lo que está encerrado en el paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ya hoy sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos qué es el pecado. El que está en el pecado no sabe qué es pecado, por algo lo hace. Pero el Señor nos ha renovado el entendimiento y nos ha dado sabiduría para comprender el error. Bendito el nombre de Jesús. Seguimos en este estuche, un estuche de carne que desea pecar y no hacer la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu significa entregar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras dificultades al Señor. Como les dije anteriormente, no podemos hacerlo solos. Es imposible hacerlo. ¿Pero por qué esto? Dice Romanos el capítulo 5 y el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Era una naturaleza que estaba de continuo en pensar hacer el mal. Y Jesús, el Dios Todopoderoso, reconoce y sabe la condición del hombre. Pues por algo nos dio la salvación. Por algo llevó su vida
hasta la cruz del Calvario. Y Él sabía de que iba a crear un hombre necesitado ilimitado. Génesis el capítulo 8 y el verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, Dios dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En otra versión dice, desde su niñez. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. ¿Usted le enseña a un niño a hacer maldades? ¿Usted le enseña a un niño a ser malicioso? Usted que ha tenido hijos, usted sabe que se para en la vajilla o las mamás tienen como unas porcelanas en un buffet o en alguna parte de una mesa. Y usted sabe que eso no se toca. ¿Qué hace un niño de 1 año, año y medio, 2 años cuando está aprendiendo a caminar? Mira quién lo está viendo para tumbarlo. ¿Quién le enseñó que eso era malo? Él aprendió y eso es malicia. Entonces mire que desde la niñez el hombre tiene su corazón inclinado al mal. A nosotros no nos enseñaron a pecar, tranquilamente lo aprendimos. Lo que Dios nos está enseñando es a vencer las pruebas y las tentaciones, aunque estemos en esta carne. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la oración por sus discípulos? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, estamos en este mundo, un mundo contaminado, pero sabemos que Dios nos ayuda a vencer en medio de las dificultades. Por tal motivo, tenemos esa doble naturaleza, la adánica, porque seguimos siendo de carne, con sentimientos, gustos, deseos y tentaciones. Y la naturaleza espiritual, porque somos renacidos de nuevo. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Por eso, amigo, que usted nos visita y si quizás se pregunta, ¿y uno para qué se bautiza? Yo estuve en una iglesia, dicen algunos, y no tuve necesidad de bautizarme. Simplemente me dijeron que hiciera una oración, y creo que hasta me la sé, porque la he escuchado en muchas ocasiones. Y simplemente le dicen a la persona: Señor Jesús, te pido con mi corazón que me perdones y espero no volverte a fallar, en el nombre de Jesús, amén. Listo, ya, usted está arrepentido y está listo para ser salvo. ¿Esa oración renueva tu pensamiento? ¿Esa oración lo hace una nueva criatura? No. Es el bautismo en el nombre de Jesucristo que nos hace renacer de nuevo, ser diferentes. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. Verso 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nuevas criaturas. Somos renacidos mediante la palabra de Dios. Somos renacidos mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y Efesios el capítulo 2 y el verso 2, mire qué interesante. Para que sepamos cuál era nuestra condición pasada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cierto que anduvimos en otro tiempo? Anduvisteis tiempo pasado. ¿Siguiendo qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, amén, todos nosotros también vivimos en otro tiempo
¿En los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que usted pensaba lo hacía así fuera malo. Y usted se sentía con dolor. Ay, no, dije una mentira, como me siento de mal. No, si toca decir otra la digo también. Pero usted no sentía nada de eso. A veces, como en el mundo califican los pecados grandes y pequeños, si cometí un pecado grande no se sentía arrepentido, sino que sentía remordimiento. Pero ¿qué pasaba? Volvía y lo hacía, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Esa era nuestra naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero mire lo que dice Colosenses el capítulo 3 y el verso 5. Haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros, que era lo que nosotros teníamos, con lo que veníamos introducidos, con ese chip de pecado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Están practicando todavía. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Anduvisteis, el pretérito perfecto de indicativo, se utiliza ¿para qué? Para hablar de acciones que tuvieron lugar en el pasado y han concluido. Por eso dice anduvisteis, éramos, tiempo pasado. Ya no somos, éramos, fuimos. La palabra de Dios indica que había un acta en contra de nosotros. ¿Llena de qué? De pecado. Pero ¿qué dice? Cristo Jesús la llevó hasta la cruz del Calvario y ¿sabe qué hizo? La anuló. La anuló. Ya no tenemos pecado. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha renovado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Si miramos primero a los Corintios, el capítulo 6, el verso 9 al 12, estamos hablando o mirando más situaciones de las cuales nosotros vivimos en otro tiempo. El hombre carnal, el hombre de pecado, el hombre natural. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y vuelve a decir, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces a uno le preguntan, entonces usted ya es que no peca pues, porque les da como una cosita en la cabeza que se llama una ira chiquita. Y si usted le dice que no, entonces se enoja más. Pero es la naturaleza que hemos adquirido por la voluntad de Dios. Por eso les dije al comienzo, nosotros no éramos así. Y era imposible hacerlo. Era imposible hacerlo. De hecho, yo a veces me pregunto, ¿quién se habrá levantado algún día con decir, yo quiero ser evangélico hoy? ¡Qué rico! No. Si nunca le hablaron, usted no se vio motivado por eso. Alguien tuvo que ir a su casa a exponerle el tema, a decirle que Jesucristo le ama y le quiere salvar. Alguien tuvo que rogarle a usted para que viviera bueno. Verso 11, vuelve y dice, y esto erais ¿qué? Algunos de nosotros éramos así. Así era nuestra vida destruida. Y sigue diciendo, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido. Levanten la mano los santos. Usted se mueve, canta, habla, ve, escucha, oye.
Mire los santos del mundo y mire los santos que dice la Biblia. Los del mundo tienen ojos, tienen oídos, tienen manos, pies tienen, hay que cargarlos. A nosotros también nos carga, pero el Salvador. Él nos lleva, gloria al Señor. En su mano poderosa, bendito el nombre de Jesús. Ya habéis sido justificados en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A veces en el mundo creen que el pastor llega y usted se va a bautizar. Esto es una pistola. ¿Usted se va a bautizar? Sí, Señor, sí. ¿Y va a volver a pecar? No, yo no volveré a pecar, no. Aquí a nadie obligaron a pecar o a no pecar. Nosotros por voluntad propia decidimos seguir al Señor. Hay mucha gente que no se arrepiente o no nos sigue. ¿Sabe por qué? Es que allá no se puede. Es que allá no se puede. Es que usted no puede hacer esto. Es que eso es muy difícil. No, amigo. Es diferente. Es diferente. El Evangelio no es una imposición, es una vida nueva, una conciencia nueva. Somos renovados por Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y el verso 20. Con Cristo. ¿Cómo estamos con Cristo? Estoy juntamente crucificado. Ya no vive Marta, ya no vive Gloria, ya no vive Freddy, ya no vive Andrés, ya no vive Carlos. Gloria al Señor. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, no es yo, es Cristo en mí. No es mi voluntad, es la voluntad de Cristo en mi vida. Ya no hago caso a la corriente de este mundo. Ya hago caso a lo que mi Señor me dice. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Mire lo que dice Pablo. Y Pablo era un hombre, ustedes saben la historia de Pablo. ¿Quién fue Pablo antes de y quién fue Pablo después de? Era una joyita. Con todo respeto de Pablo, mis respetos para Pablo. De seguro que si yo hubiera estado en esos tiempos y Pablo fuera inconverso, hubiera pagado escondedero a peso. Claro, porque Pablo tenía una situación contra los cristianos y mire todo lo que cuenta él. Y ese mismo Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos estando en esta carne que tiene deseos, que tiene pasiones, que le da mal genio. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasó? ¿Quién ha muerto? El yo ha muerto. Entonces nosotros no hacemos esto o aquello porque nos lo impidan. No lo hacemos porque tenemos que agradar a uno que nos tomó por soldados. No lo hacemos porque estamos agradando a uno que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estaba conversando con alguien estos días. Cuando una mujer o un hombre se enamoran, pues quiere agradarlo tanto que si no le gusta esa blusa, entonces no se la pone. Entonces dice, no, mi amor, esa blusa no me gusta. Ah, bueno, va y se cambia y se pone otra por agradar al novio o a la novia para que esté contento. Hay relaciones así, bueno. Y entonces yo pensaba, bueno, si un hombre evita hacer cosas para hacer sentir bien a otro ser humano y no le interesa, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios no hacemos cosas para agradar a Dios? Para hacer su voluntad, para tenerlo contento.
Porque Él nos ha hecho felices. Porque nos ha cambiado y nos ha renovado la vida. Entonces el yo ha muerto. Han muerto nuestras voluntades para hacer la voluntad de uno que nos salvó, de uno que nos perdonó, de uno que nos justificó y de uno que nos santificó. Aunque seguimos teniendo luchas constantes para no agradar a la carne. Y un hombre como Pablo escribe en la carta a los Romanos una lucha que él tenía. Miremos Romanos capítulo 7 verso 14. Eso no solamente le pasa a usted, hermano. A muchos hombres de la Biblia le han pasado cosas y situaciones adversas que toca luchar y que toca enfrentar. Pero ante la primera situación o necesidad, entonces usted dice, no, ya, primer puño va para abajo. No, hay que pelear la buena batalla. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado por lo que hago. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Había una batalla que tenía Pablo. Pablo estaba luchando con algo que estaba en la carne. Y en nosotros suceden muchas situaciones. Nosotros, si yo preguntase, ¿cuántos hermanos quieren pecar? Digan, no, nadie. Ninguno queremos pecar. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida algo. Y enfrentamos el pecado como si fuésemos muy fuertes. No, yo soy capaz con eso. Yo soy capaz con ella. Yo soy capaz con él. Esto yo lo manejo. No, a veces es difícil. Por eso tenemos que entregar nuestras necesidades y dificultades a Dios y declararnos impedidos y limitados. Porque nuestras fuerzas no podemos hacer nada. ¿Sabe qué dice de nuevo Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso cuando usted está bien hoy y mañana está como desanimado, como que no quiere la iglesia, y usted dice, pero ¿qué me pasa? Yo estaba bien ayer, hoy porque estoy como desanimado, como que no quiero orar, como que no quiero ir al culto, como que no quiero leer la Biblia y yo no he pecado. ¿Qué es lo que pasa? Pues le tengo la noticia. Allá adentro se están dando puños. Y el Espíritu quiere que usted doble esa carne. Pero la carne dice, no, aquí estoy yo y te voy a dominar. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Buscar la presencia de Dios y doblegarnos ante Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Otro buen discípulo como Pedro llamaba eso las batallas contra el alma. Las batallas contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Amados, le dice a los hermanos, a la iglesia, yo ruego como extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo, gloria a Dios, que os abstengáis de ¿qué? De los deseos carnales que ¿qué? Que batallan contra el alma. Todos los días tenemos deseos, todos los días tenemos pruebas, todos los días tenemos dificultades. El enemigo lanza dardos. Usted ha leído cuando Él lanza los dardos de fuego del maligno. Pero ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado poder, nos ha dado su Santo Espíritu. Amén. Y es que a diario hay que batallar contra tremendas cosas
Pablo las escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Cuáles batallas hay que librar? Las batallas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, vuelve y aparece: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista se hace más larga. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ya se lo había dicho antes a los corintios también, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Muchos diremos que no cometemos ningún pecado sexual, hermano. Dios me libre, yo soy puro. A mí no me dan ganas de fornicar ni de adulterar, hermano. Yo soy un hombre desde que metí al evangelio, ni tengo laxivia ni nada inmundo, hermano. Pero bueno, digamos que usted sexualmente es puro, va llegando a ángel. Pero miremos, por ejemplo, muchos diremos que no cometemos esos pecados. Pero ¿qué tal si analizamos por encima de los pecados que podemos cometer a diario, que están ahí escritos? ¿Qué tal las enemistades? ¿Qué tal los pleitos? ¿Qué tal los celos? De cualquier tipo de celo. Se metió el esposo al baño, cojamos el celular a revisar. Enemistades. No lo puedo ver, no lo puedo saludar. Iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Por qué prospera él? ¿Por qué yo no? Y miremos esos pecados. Son situaciones que vivimos a diario, que cualquiera podemos vivir. Esas son las batallas que tenemos que librar a diario. Que aunque usted quizás no tiene batallas sexuales, pero tiene malos pensamientos, malas actitudes, tiene malos vicios. Y por ende tenemos que cuidar la salvación de nuestras almas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar en este lugar y tratar de evitar y vivir al máximo, vivir en el Espíritu, desechando toda inmundicia que cada día se nos atraviesa en nuestras vidas. Gálatas el capítulo 5 y el verso 24 dice: pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero vivir en el Espíritu tiene una alta recompensa, para que usted no se desanime, para que siga luchando, para que siga batallando. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 1, verso 12? Bienaventurado el varón, que soporta la tentación. Las tentaciones van a venir. Las pruebas van a venir. Las dificultades le van a llegar. No se preocupe. Uno cree que no, pero cuando menos pensó, al ataque. ¿Y qué tiene que hacer uno? Buscar la presencia de Dios. Reconocer que esta carne es débil. Reconocer que uno sigue siendo un ser humano con debilidades y flaquezas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasa? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da
a luz la muerte. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Lo que para usted es una tentación, para el otro no es una tentación. Hay personas que pueden ver un billete de 50,000 ahí y lo ven y no pasa nada. Pero hay personas que ven uno de 2,000 y usted volteó y no lo volvió a ver. Sí, son los cleptómanos. Y hay gente que ve el billete de 50 y no le parece nada. No, un billete de 50 ahí, no, dejémoslo ahí, tendrá su dueño. Pero hay otro que sabe que inventa y cada día inventa, es mentiroso y no puede con la mentira, es un mitómano. Y entonces lo que para usted puede ser una tentación, para el otro es normal. Para el otro es normal, porque cada uno peca bajo su propia concupiscencia, pero mira la consecuencia, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido, cuando usted ya le da lugar o rienda suelta a eso, da a la luz, ¿qué? El pecado. Y después del pecado, ¿qué viene? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Mire qué tan bonito esto. Vivir en el Espíritu tiene otra recompensa. Ahora pues, ¿cuándo? Cuando usted no peca. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Los que están ¿en qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia no dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que son tentados, para los que tienen problemas, para los que tienen dificultades. No, no dice eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso cuando uno peca contra el Señor, usted se siente el hombre más miserable de este mundo. Y no porque Dios lo esté juzgando, sino porque el Espíritu está contristado, porque se va el gozo, porque se van los dones del Espíritu de Dios, porque se va la paz, porque se va la tranquilidad. Eso significa la muerte. Usted no siente vida en su corazón. Y siga diciendo, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no a qué? No a la carne, para que vivamos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor. Un cristiano tiene que estar tranquilo. Usted no puede estar atormentado. Porque el Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha dado la paz. Un cristiano tiene que estar en la voluntad del Señor, alegre, contento.
porque usted es una nueva criatura. No importa que usted tenga problemas, problemas tenemos todos. Algunos pues los manifiestan, traen su oración aquí, le comentan al hermano, bueno, pero yo sé que todos tenemos diferentes tipos de problemas, todos nos desanimamos. En la Biblia hay un registro de hombres de Dios que tenían tremendos problemas, que estaban cansados, que estaban estresados, que estaban preocupados, que tuvieron que hablar con Dios y decirle, Señor, ya no soy capaz con esto. A todos nos pasa eso. Todos vivimos así porque esa es la carne. Pero ¿qué pasa cuando nosotros doblegamos esa carne y venimos a los pies del Señor? ¿No nos sentimos fortalecidos? ¿No sentimos que tenemos nuevas fuerzas? La palabra de Dios dice, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted puede vencer porque Dios ha vencido, y si Él ha vencido, nosotros también venceremos. Pablo dice que hay que crucificar la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Eso significa que el crucificado, ¿cómo está? Está inhábil. ¿Cómo se puede mover el crucificado? No se puede mover. O en el mejor de los casos, está muerto. Sus sentidos no están activos para pecar. ¿Qué tal si usted va pasando por un cementerio y comienzan a levantarse una cantidad de muertos y a salir? ¿Usted qué haría? Se toma la selfie. Mando a las redes sociales aquí en el cementerio San Pedro con los muertos que están saliendo. No. ¿Qué hace usted? Usted sale a correr, usted se esconde. ¿Por qué le da miedo de un muerto? Voy a decir algo así que se me viene. Usted le da miedo de un muerto porque estáis que vivo. Así es el cristiano cuando peca. ¿Sabe qué espanta? Espanta la santidad de Dios. Espanta al Espíritu Santo. Vea, se va porque le da miedo de usted, de sus actitudes. Eso se llama contristar al Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y Pablo una vez más recomienda que tenemos que estar muertos al pecado. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha muerto al pecado, ¿cómo puede vivir de nuevo en el pecado? Pero usted dirá, hermano, entonces ¿qué hago para no pecar? Hermano, yo vengo luchando con esto hace muchos años y parece que yo no soy un buen cristiano. Parece que como que no soy capaz de seguir este camino. Pues quiero decirle algo, Dios nos ha dado las herramientas para vencer. Pablo le recomendó al joven Timoteo algo. ¿Sabe qué le dijo? Primera Timoteo capítulo 4 verso 16. Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Usted se conoce. Usted sabe cómo es usted. Nadie más se conoce como usted mismo. Su esposa no lo conoce a usted. Su esposo no conoce a su esposa como es. Hay cosas que solamente son de uno y uno sabe cómo actúa ante algunas situaciones. Por eso le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la Biblia encontramos una gran cantidad de hombres que se abstuvieron de los deseos carnales que batallan contra el alma y fueron victoriosos. Como el caso de José. José tuvo tentación y ¿qué pasó? Salió a correr. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tenga una pasión juvenil, enfréntela. Huye de las pasiones juveniles. Huya, salga corriendo, escóndase bajo la cama, haga algo, pero no se quede ahí. Pablo, ¿cuántas batallas tuvo Pablo?
En su carta las escribe una cantidad de situaciones, cuántas veces en naufragio, cuántas veces con hambre, cuántas veces estuvo con problemas, lo dejaron solo, estuvo en los tribunales y ahí estuvo Pablo, bendito el nombre de Jesús. Pedro, y les tengo algo, el mismo Señor Jesucristo, el que nos salvó, el que murió y resucitó, también fue tentado en todo. En serio, vamos a mirar. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino que uno que fue tentado ¿cómo? En todo, según nuestra semejanza. Amén. Pero le digo algo, me gusta esa última parte. Pero sin pecado. Gloria al Señor. Tremendo ejemplo tenemos. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Todo lo que nosotros nos ha pasado, las dificultades que hemos tenido, Él también las vivió. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué no se entiende? Porque Él también sabe de que se acuerda, dice la Biblia, Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Él sabe que usted tiene debilidades, Él sabe que usted tiene dificultades, Él sabe que en usted hay adversidades que se presentan a diario. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa. Por eso Dios nos entiende. Él entiende tus lágrimas, Él entiende tus problemas, Él entiende sus dificultades, porque Él vivió lo mismo. ¿Y sabe qué dice el verso 16? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted esté desanimado y tenga problemas, no se vaya para el mundo, no. Si usted dice es que no me entienden en la iglesia, no se vaya para el mundo, no lo vaya a hacer. Es que estoy teniendo una dificultad, es que creo que voy a resbalar. ¿Sabe qué dijo el salmista? En cuanto a mí, por poco resbalaron mis pies. ¿Qué estaría viviendo el salmista? Usted algún día se siente como que se le van a ir los pies. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ¿sabe qué dijo él? Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que conversando con el Señor, hasta que hablando con Él, Él me entendió, Él me escuchó y me fortaleció. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por esta razón podemos ser victoriosos, porque Él ha vencido con nosotros. Primero a los Corintios el capítulo 10 y el verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De castillitos, de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Usted no cree que Dios nos ha dado las herramientas? ¿Usted cree que usted puede vencer la carne? ¿Usted cree que el Señor en esta mañana le puede dar una nueva fortaleza? ¿Usted cree que puede seguir este evangelio aunque tenga problemas y dificultades? Mire, hermano recién bautizado, aunque la experiencia de todos es diferente. Quizás usted se bautizó y dijo, bueno, yo me voy a bautizar, pero sigo batallando, como que me jala el mundo. Como que el mundo me hace guiños. Como que me seducen las cosas del mundo. Pero quiero decirle algo. Ponga la voluntad en las manos de Dios y Él le va a ayudar. Aquí hay hermanos que tienen 40 años de bautizados.
Y si tuvieran que contar experiencias que han vivido, de seguro que el de que lleva 8 días de bautizado hasta el que tiene 40 o 50 años diría: he tenido dificultades, he tenido problemas, he estado en azoto, pero también tiene que decir: Dios me ha ayudado. Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Podemos entrar confiadamente ante el Señor. Hermano, que no está recién bautizado, sino que lleva muchos años en el Evangelio, y quizás usted está pasando por pruebas, y quizás usted dice: ¿a dónde voy a ir? Pero si cuento este problema, se van a enterar, y es algo que me avergüenza. No te preocupes, no te desanimes. Continúa adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué? Isaías 53 dice: Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos nosotros curados, por Él tenemos fortaleza. Ponga los ojos en Jesús. No se desanime, hermano. Aunque usted haya fallado a Dios, de Él es la misericordia. David dijo una vez, le dijeron: escoge 3 cosas porque vas a ser castigado. ¿Y sabe qué dijo David? No, que sea Dios el que me castigue, porque de Él es la misericordia. Y para terminar, amigo que nos visita, no le dé miedo empuñar la Biblia. No tenga temor venir a Cristo y entregar su vida a Dios. Yo me entregué cuando tenía 15 años de edad. ¿Usted se imagina cuáles fueron mis tentaciones y mis dificultades? Y lo que me decían mis amigos: te vas a perder de las cosas buenas que hay en el mundo. ¿Será que sí? Ahí comenzaron mi lucha entre la carne y el espíritu. Pero hoy, 20 y tantos años después, puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.